Bien, continuando con nuestro estudio de la palabra del Señor, vamos a tomar esta vez la palabra, la Biblia, en Mateo 23 y vamos a dar lectura al versículo 13 al 15, la palabra de Dios en Mateo 23. Estamos estudiando el capítulo 23, la confrontación que ahora hace Cristo a los fariseos. Durante 2 días los fariseos han estado machacando ahí a Jesús. Ahora Jesús les enfrenta con un mensaje frontal, directo, hablándoles personalmente. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Palabra del Señor. El Señor pronuncia a continuación 8 ayes contra los soberbios e hipócritas religiosos de su época, los fariseos. 8 ayes, y esto es una gran repetición. No se trata de maldiciones, debe entenderlo, sino más bien de expresiones de dolor ante la suerte de los mismos, no diferente de la expresión qué lástima, como quien dice qué lástima, no, ay, qué lástima. Efectivamente, no son maldiciones, son expresiones de dolor ante ese mundo lleno de hipocresía que representaban los fariseos. Entonces, la primera acusación que Jesús hace es que ellos están cerrando las puertas a otros, las puertas al reino de los cielos. ¿Se acuerdan en el pasaje 16-18 de Mateo? Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, bueno, y las puertas del lago estarán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro es llamado para abrir la puerta del gobierno de Dios en el corazón de la gente. Estos fariseos deberían haberlo hecho, pero ellos cerraban las puertas del reino de los cielos. Y hay mucha gente que hemos sido llamados para abrir las puertas del reino de los cielos. No es que Dios nos haya dado un manojo de llave y estamos en el cielo viendo quién entra y quién no entra. No. Somos los predicadores a través de la palabra, del testimonio, y los que damos oportunidades a mucha gente para que ellos también vengan a ser gobernados por Dios. Entonces, los versículos 13 al 26 forman la denuncia más terrible y explícita que encontramos en el Nuevo Testamento sobre esta expresión. Aquí Jesús dirige una serie de ayes contra los escribas y fariseos hipócritas. Cada uno de estos ayes comienza con la exclamación: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra
griega para ay es uai, uai. Incluye no solo ira en la palabra griega, no solo ira, sino también lástima. O sea, lleva un poco de ira, pero también de lástima al mismo tiempo. Al mismo tiempo, esta actitud, ¿no? Esta actitud que se puede sentir una indignación ante lo malo y se puede sentir al mismo tiempo una lástima frente a quien está haciendo lo malo. Eso es más o menos la idea de esta palabra en el griego. Aquí hay una justa indignación, pero es la indignación del corazón de amor, quebrantado por la ceguera testaruda de los fariseos. Jesús dice, ¿cómo es posible que con tanta enseñanza, con tanta luz, con tantos siglos de perfección, esta gente no haya asumido el verdadero conocimiento de Dios? Es una cosa que a Jesús lo sorprende. Y cuando nosotros pensamos de una forma contextual en el cristianismo de hoy, ¿cómo es posible que después de 20 siglos la gente no haya digerido todavía la filosofía de vida que Cristo vino a plantear? Y no hayamos los predicadores entendido cuál es el papel protagónico que nos corresponde en esta encomiable labor de llevar el mensaje, de hacer conocer a la gente el programa salvífico de Dios. La humanidad debería haber sido ya totalmente transformada al cristianismo. Y sin embargo, estamos en esta situación. Así que aquí no solamente hay aire de denuncia, sino también de una atmósfera de tragedia lamentable. Eso es lo que ve Jesús. No solamente denuncia la hipocresía, sino la tragedia que se vive alrededor de estas personas precisamente por esa hipocresía. Entonces, hay una denuncia a la hipocresía directamente. La palabra hipócrita sale aquí una y otra vez. Jesús los trata directamente, no les manda decir, no busca un eufemismo para tratar de paliar y para tratar de suavizar. Nosotros tenemos la tendencia de hacer eso. No estoy culpando a los predicadores frontales. Yo he escuchado pues toda clase de predicadores, ¿no? En mi ministerio he escuchado a mucha gente. No estoy criticando, cada quien siente, cada quien es llamado por el Señor y tendrá que darle cuenta a Dios, ¿no? Pero hay predicadores muy frontales. Me decía una hermana que había asistido a la congregación que yo dirigía y yo lo había tratado con mucho cariño, con mucho respeto y consideración. Siempre he tenido un poco de cuidado en los mensajes. Pero ella, por cuestiones de decisiones personales, pues se fue a otra iglesia. Un día la encontré y tuve oportunidad de llevarle en mi vehículo porque me iba precisamente al lugar donde ella vivía. Y bueno, me dijo, pastor, estoy conmovida. Dios nos habló en esta noche tan lindo por el pastor de donde estoy asistiendo. Sacó su pañuelo y lloró la mujer. Dios me dijo que somos animales, pastor. Diosito tan lindo. Yo me quedé un poco preocupado. Dios les había dicho a ellos, los había tratado de animales y estaba compungida, estremecida, agradecida a Dios. Uy, pero yo digo, sí, él sabía que a la mujer esta le gustaba que lo traten como tal,
me hubiera echado el zoológico encima cada noche que predicaba donde ella asistía. Qué lástima preparar tantos mensajes para que la gente quiere que lo insulten solamente. Bueno, esto no es el caso de todos. Claro que no vamos a hacer leña del árbol caído de ninguna manera. Posiblemente son casos aislados, pero a la gente sí le gusta, a la gente sí le agrada que Dios le hable fuerte. Yo me imagino que a los fariseos no les habrá agradado mucho. Pero bien, la palabra griega hipocrités, esa es la palabra griega, hipocrités. Al principio era como uno que contesta. El hipocrités contestaba en un diálogo. Él es un hipocrités. Estamos dialogando, él está contestando. Entra en el diálogo, mejor dicho. Entra en el juego de palabras. Sintiendo o no sintiendo, pero ahí está, siguiendo la corriente. De ahí nace al principio la idea de hipocrités. Luego la palabra griega normal fue para actor. Escuche, mire cómo va perfeccionando también en un diálogo en la escena. En el primer diálogo, pues yo estoy conversando con alguien que se suma a la conversación y se aúna y en un espíritu empático como que siente lo mismo. Pero hay una actitud de hipocresía porque en el fondo no es tan sincero. Simplemente se está aprovechando de la oportunidad, nada más. De ahí viene la palabra hipocresía. ¿Por qué? Porque luego cuando se va, en lugar de halagar lo que se dijo, aunque esa persona participó, comienza a reverenciar y a criticar negativamente. De ahí nace la palabra hipócrita. Entonces, después esta palabra como que se perfeccionó y tenía que ver con la actitud del actor. El diálogo que el actor hacía en escena. Significa un actor en el peor sentido de la palabra. En otras palabras, un farsante. Así como lo oye. De ahí viene la palabra hipócrita. Uno que representa un papel, que se pone una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones, que representa un personaje ficticio, mientras interiormente sus pensamientos y sentimientos son muy diferentes. El actor no ama a la persona que le está declarando su amor. En términos peyorativos también, el actor no odia a la persona que está disparando en la escena de un crimen. Son amigos, se golpean, todo en el escenario, y cuando termina se van a tomar sus jugos juntos, se van a pasear juntos, son hasta familia. Todo ha sido una farsa. Para Jesús, los escribas y fariseos eran hombres que estaban representando un papel. El asunto es fuerte, sinceramente, mirándolo desde el punto de vista ético y espiritual. El asunto es fuerte, ¿no? Lo que quería decir era que su idea de la religión consistía solo en gestos externos, que dentro de ellos no había nada. ¿Por qué? Los fariseos se adornaban con filactería y flecos elaborados, con unas vestimentas que verdaderamente el propósito de Dios era que ellos se distingan de los otros pueblos. Pero en este caso no había ninguna distinción. Su moral era la moral de Tartufo. Su moral era la moral de un hipócrita. Bueno, eso es lo que Dios enjuicia a la hipocresía religiosa. Dice, la meticulosa representación de reglas y normas de la ley. Todo era una farsa. Pero en el corazón no tenían más que amargura,
gente que no amaba a nadie. Envidia, a Jesús lo llevaron por envidia hasta la cruz y sentían orgullo, somos los únicos, y eran arrogantes para hablar, despreciativos. Este es el dibujo del fariseo. Para Jesús, estos escribas y fariseos eran hombres que bajo una máscara de piedad elaborada ocultaban corazones en los que dominaban sentimientos y emociones que nada agradaban a Dios. Este pueblo me ama de labios, pero su corazón está lejos de mí, es lo que decía el Señor. Mirar a una congregación cantar, alabar, y algunos hasta lloran y otros le entra la alegría y se ponen a danzar. Linda representación, un teatro, un show. Y mirar a esas mismas personas después de unas horas, ¿dónde están? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Bueno, pues tenía el Señor razón, estaban actuando. Entran al culto como el artista profesional y representan su papel. Lo representan de una forma extraordinaria. Usted ve actuar a los artistas, lloran, ríen, cantan, aman, odian, hasta se mueren. Oh, la gente de pobrecita se murió. Se ahorcan, se queman, se despedazan, pero todo en una farsa. Esa acusación sigue aplicándose en mayor o menor grado a cualquier persona que lleva una vida con la suposición de que la religión consiste en observancias y actos externos, nada más. Hasta ahí llegamos. Somos fiel cumplidores, venimos al culto, nosotros damos nuestra ofrenda y nuestro buen diezmo. Pregúntenle al pastor a ver si yo en algún momento he fallado. Sí, yo lo veo bien. Por eso Jesús dijo, diezmad la pimienta, el comil, las cosas más simples, pero no hacéis la justicia. Esto debía ser primero sin dejar hacer lo otro. O sea, no se trata de dejar de ser un responsable y hacerse irresponsable para agradar a Dios. Se trata de ser auténtico. El peligro más grave que acecha a cualquier maestro predicador es el de elevar sus propios prejuicios a la categoría de principios bíblicos universales y sustituir la verdad de Dios por sus propias ideas. Está predicando un mensaje. Está predicando una verdad, está conmoviendo, pero ¿qué tanto de bíblico no tiene? No tiene nada. Es un artista de la interpretación. Esto conmueve, es sintomático, subjetivo. Y nosotros decimos que buen predicador, deberíamos decir que buen actor, porque el predicador es el que predica la palabra de Dios. Y actor es el que actúa de acuerdo a su arte histriónico, cosa que el Señor no lo aprueba. Cuando hace esto, ya no es un guía, sino una barrera que impide la entrada al reino. Porque descarriado él, descarría también a otros. Está descarriado, está descarriando a todos los que puedan, a los que se juntan con él, o a los que le siguen, o a los que creen en él. La obstrucción en la misión, esto es lo que enjuicia el Señor, ¿no? Dice, corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo habéis hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Una extraña característica del mundo antiguo era la atracción y la repulsa que el judaísmo ejercía al mismo tiempo sobre diversas personas. Era atraído y también repulsivo. ¿Cómo es esto? Ajá. Todos hemos oído hablar del antisemitismo. No estoy defendiendo a los antisemitistas. No estoy defendiendo. No me vayan a juzgar mal. Ni estoy acusando al judaísmo.
Estamos hablando del fariseísmo, no del judaísmo. El fariseísmo es otra cosa, ¿no? La repulsa. ¿Qué sentía la gente cuando veía a esas personas? No ha habido pueblo que fuera más odiado que el pueblo judío, aunque nos duela decirlo y lo amemos mucho. Su exclusivismo y su aislamiento y su desprecio de las otras naciones le granjeaban la hostilidad general. Los mismos apóstoles. ¿De qué se trata? Nosotros somos judíos, no podemos comer con gentiles, es asqueroso. Sentían repulsa ellos por los otros pueblos. De hecho, ellos creían que una parte fundamental de su religión era un juramento de no ayudar jamás a ningún gentil en ninguna necesidad. Y Jesús cuenta una parábola del buen samaritano, que su abstención de ayudar no solamente afectaba a los gentiles, sino entre ellos. ¿Ah? Ni siquiera diciéndolo cómo ir a un sitio cuando le preguntaban. Usted iba y preguntaba, ¿dónde vive fulano de tal? Nadie le daba razón. ¿Dónde queda tal aldeíta? No conocemos. Ese espíritu se ve en muchos lugares. Ese comportamiento se ve en muchos lugares. Así que su observancia del sábado a los judíos les granjeó una reputación de perezosos. Estos no guardan el sábado, no tanto por servir a Dios, sino por no hacer nada. Su repulsa de la carne de cerdo les ganó burlas. Estaba prohibido, sí, pero no podían llegar hasta esa expresión tan ridícula de oponerse como si fuera una maldición total, ¿no? ¿Y qué hacían los inconversos, los gentiles? Adoraban a un cerdo como a su Dios. Nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, de ninguna manera. Pero si uno ve un animal un poco apestoso o rabioso, un animal tal vez que no tan agradable, uno se hace a un lado, ¿no? Yo lo veo así. ¿Cuántas veces he caminado por la selva hemos visto animales que nos erizan? Y corremos, nos quitamos, pero no lo estamos odiando a tal extremo. La atracción, mire, eran odiados por eso, pero también eran atraídos. O sea, yo creo que toda persona tiene sus dos facetas, lo bueno y lo más bueno y algo que no está tan bueno. Así que, ¿cuál era la atracción que los judíos irradiaban ante la gente? A pesar de su repulsa, los fariseos ejercían atracción al mundo gentil. Primero, era la creencia de un solo Dios. Esto les daba a ellos una presentación especial. Llegó a ser como una cosa maravillosa al mundo que creía en una multitud de dioses, un montón de dioses y diosas. Eso a la gente lo cansaba. Los judíos no, un solo Dios y se acabó. El cristianismo, un solo mediador y se acabó. Santa Teresita, Santa Monarquita, Santa Hilalita y que no, son tonterías según la palabra de Dios, ¿no? La pureza judía, la ética y sus niveles de moralidad, esto también causó admiración. Ejercían fascinación en un mundo sumergido en la inmoralidad. Todo el mundo era inmoral. Y la gente, al ver la moralidad y la ética como ellos se conducían, ellos lo admiraban, especialmente las mujeres. Tenían posiblemente una vecina o alguien por ahí conocido que tenía su esposo y el esposo tenía solamente su esposa, mientras que los sinvergüenzas de ellos pues tenían las mujeres que querían. Entonces las mujeres en el fondo decían, qué bonita la religión de los judíos, qué bonito pueblo. Deseaban. ¿Mm? Así que el resultado fue que muchos fueron atraídos al judaísmo. Gracias a Dios que en lo malo también Dios puede hacer que brote lo bueno, ¿no?
Así que su atracción se notaba en dos niveles. Voy terminando, pero quiero zanjar esto. Estaban los que se llamaban temerosos de Dios, como el caso de este etíope, que era un temeroso de Dios, que se bautizó con Felipe. O el caso de este capitán de la guardia, ¿no? Que se bautizó también con toda su familia, Cornelio, con Pedro. Son casos de mucha gente que de verdad sentían atracción y ellos eran temerosos de Dios. Estos aceptaban la doctrina de un solo Dios. Estos aceptaban la ley moral del judío, pero no tomaban parte en la ley ceremonial ni se circuncidaban. Eran simpatizantes, temerosos de Dios. Existió un gran número de tales personas y se les podía encontrar escuchando y participando del culto en cualquier sinagoga. No eran judíos, llegaban, eran temerosos de Dios y fueron los que produjeron a Pablo sus principales frutos en el campo de la evangelización. Cuando Pablo comenzó a predicar, suavizando ya la conversión, entonces la gente, estos temerosos, fueron los que le siguieron al principio. Así que estaban primero los temerosos de Dios y luego estaban los prosélitos. Los fariseos procuraban que los temerosos de Dios llegaran a ser prosélitos. Bien, el prosélito viene la palabra proselitos, uno que se ha acercado. ¿Qué es un proselitos? Uno que se acercó. Él era lejano, nos miraba, nos visitaba, simpatizaba, pero de repente se acercó a nosotros y aceptó ser uno de nosotros. El prosélito era un convertido total, que había aceptado la ley ceremonial y la circuncisión y que se había hecho judío en un sentido más pleno. Ya soy judío, prosélito. Muchos de estos prosélitos eran más fanáticos de la ley judía que los judíos tradicionales. Aquí también viene la parte mala, ¿no? Jesús acusaba a los fariseos de ser misioneros del mal. Era verdad que muy pocos llegaban a ser prosélitos, pero los que llegaban se quedaban hasta el final. El pecado de los fariseos era que no trataban de conducir a las personas a Dios, sino al fariseísmo. ¿Qué le parece? Uno de los graves problemas que corre cualquier misionero de hoy es que al tratar de convertir a la gente a una secta, más bien que a una religión, y el tener más interés en traer gente a una iglesia que a Jesucristo. A la gente no le interesa si la gente se ha convertido a Cristo, lo interesa es que asista, que viva como sea. La cosa es que asista. Entonces no estamos atrayendo a la gente a Cristo, lo estamos atrayendo hacia nuestra institución, hacia nosotros. Por eso que las iglesias paran llenas de gente que en los días intermedios viven como sea. Yo le digo porque he conocido y en muchas de mis campañas se han acercado, me dice, pastor, yo visito tal iglesia. Le digo, pero ¿cómo que visita? ¿Y no te has convertido? Bueno, los hermanos me quieren, me estiman, soy amigo del pastor. ¿Y qué tiempo lleva así? Varios años, pastor. Y nadie lo ha convertido. Y está feliz. Y yo he preguntado a los pastores de fulano, me dice que así, así, dice, viene con su familia a veces. Pero no, dice, son oyentes nomás. En realidad, es una tragedia. Ejemplo de la desfiguración del cristianismo, se ha desfigurado. Yo hablo como cristiano, decía, mire, este ejemplo de la desfiguración del cristianismo, escuche a un fanático religioso. Yo hablo como cristiano. Dios es mi padre. La iglesia es mi madre. Me llamo cristiano. Católico es mi apellido. Católico porque pertenezco a nada menos que la Iglesia Universal. Se acabó. Me bautizaron de chiquito.
Y el sacerdote es muy bueno, me da de vez en cuando la hostia y cuando tengo ganas de cuchichear me voy y me confieso. Eso es toda la relación que hay y la gente anda muy feliz. Se le muere la abuelita y dice, Señor, gracias a Dios, ya no tengo que temer porque mi abuelita desde el cielo me cuida. Mi abuelita desde el cielo me defiende. Mi abuelita desde el cielo me está preparando un lugar para mí. Tenemos a la abuelita. Vivamos como vagos, impernidos. Tenemos a la abuelita, la viejita está desde el cielo que nos mira. Esa es la mentira y el chiste más terrible que le hayan contado a una persona, pensar que la abuelita, que en la tierra no nos podía ayudar en nada, cuando estaba viva, ahora que está muerta, nos va a ayudar. Pero qué ingenuidad, Dios mío. Necesitamos entonces muchas veces en este fanatismo otros nombres. ¿Por qué añadir? ¿Por qué añadir? Soy anglicano, soy episcopal, soy protestante, soy presbiteriano, soy metodista, congregacionalista, bautista y no sé cuántas expresiones más. ¿No eres cristiano? Sí, sí, pero cristiano tal, cristiano tal, cristiano tal. Estos términos son divisorios, sectarios y estrechos, cosa que el fariseísmo lo practicaba. Pero ¿quién está dispuesto a escuchar a Cristo? Dios me libre. Por eso digo 20 siglos de cristianismo. Quien les habla es un evangelista interdenominacional. Y a mí me han acusado en mi propia institución en algún momento que yo soy una persona amarilla, que no tengo un barco seguro, que me voy de todos sitios y que sé algo y nada. Porque como no estoy en ningún lugar, nadie me enseña, nadie me prepara. Pero qué concepción más infantil y absurda. No pueden ver al cristianismo de un solo Cristo, no pueden ver al cristianismo en un solo cuerpo, a menos que estén metidos en un solo saco. Bueno, pues esta era la miopía del fariseísmo. Y a mí se me hace que el fariseísmo cada día se irroga el poder de influenciar en muchas personas. Conclusión, termino. No era Dios a quien los fariseos trataban de llevar a otros. No. Era su propia secta del fariseísmo. Ese era el hecho de su pecado. El pecado es que todavía sigue afectando al mundo cuando se sigue insistiendo en ciertos círculos en que una persona debe salirse de su iglesia y hacerse miembro de mi iglesia para poder ser aceptado como mi hermano. Sálganse, venga, tenemos la única doctrina, Dios me va a entregar este país, Dios nos ha dicho, Él habla conmigo, yo soy su representante, Él me sopla la oreja y yo le soplo a ustedes. Oiga, pero ¿qué tal? ¿Qué tal pecho? Digo yo cuando los escucho a estas personas. Somos los únicos, los únicos. Cristo murió en la cruz solo por ellos. Y durante 2000 años no había nada hasta que nacieron ellos. Dios me libre. Se necesita no ser obtuso, sino acéfalo para poder entender esto. A veces yo le he predicado, pucha, dice Salazar, parece que no ha entendido bien al cristianismo. Me lo han dicho los amigos, riéndose, por supuesto, riéndose, ¿no? La mayor de todas las herejías es la convicción pecadora de que una iglesia tiene el monopolio de Dios o de su verdad. La única, decía uno de los grandes cuando apareció el coronavirus. Aquí en mi iglesia nadie se enferma porque yo soy el apóstol. ¿Quieren ser sanos y no morirse? Vénganse para acá. Después tuvo que cerrar la iglesia porque se estaban muriendo por montones. ¿Qué creen que el virus va a decir? No entren virus a esa iglesia porque ahí está el apóstol. No entren. Pero qué curiosidad, qué ingenuidad de la gente que lo cree. Y que una iglesia es la única puerta de entrada al reino de Dios. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de las congregaciones, estoy hablando de las organizaciones. Yo sé si me escucha algún pastor en algún momento, porque
la gente lo escucha, ya me lo han hecho saber, la gente lo escucha y me han dicho, ¿qué pasa, Salazar? ¿Has dejado el evangelismo? Le digo, no, pues ahora ya eres maestro. No, yo no soy maestro. Yo soy un evangelista que está haciendo de maestro. Me tocó por la pandemia, échenle la culpa al virus, como le decía a un amigo en la mañana, échenle la culpa al virus. Yo no tengo la culpa, yo nunca he dicho que soy un maestro, que conozco la escritura, pero sí, ese es el mensaje del evangelismo. Pero yo digo en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, yo digo abiertamente que no es nuestra iglesia la única, sino necesitamos verdaderamente creerle al Señor y salirnos de esta obtusa y estrecha, obtusa y estrecha, en la polarización de la palabra. Pero ahí estamos diciendo algo. Dios nos bendiga, gracias al Señor. Bien, vamos.